Nuestro siguiente personaje es Rey Ardid. No te preocupes si no te suena el nombre de este jugador, enseguida verás por qué lo incluyo en esta presentación. Te voy a dar tres posibilidades. Nació en Italia, nació en España o bien nació en Grecia. Bueno, vamos a desvelar cuál era el nombre de este personaje. Su nombre era Ramón y nació en España. Efectivamente, fue un campeón de España. Durante 13 años conservó el título, desde 1929 hasta 1942. Enseguida hablaremos un poco más de él porque primero vamos a profundizar un poco en un mapa de España, el año 1900, y la pregunta va a ser en qué ciudad de España, de estas tres posibilidades, nació Ramón Rey Ardid. La primera posibilidad es Zaragoza, la segunda posibilidad es Madrid y la tercera posibilidad es Barcelona. Bueno, Ramón Rey Ardid nació en Zaragoza, efectivamente, y este es el motivo por el cual aparece en esta presentación. Yo vivo en Zaragoza y los niños y niñas con los que trabajo pues son también, no todos, pero la gran mayoría son de Zaragoza. El club en el que nosotros impartimos las clases presenciales, el Club de Ibercaja, también heredó la biblioteca de Rey Ardiz y, bueno, en cierto modo se creó también como un homenaje a su figura. Durante bastantes años tuvimos en Zaragoza un torneo que era el más fuerte del año, un torneo abierto de ajedrez, se llamaba Memorial Rey Ardiz. Una vez que falleció Ramón, pues se le hacía este torneo. Yo recuerdo, por ejemplo, de haber quedado primero aragonés varios años en ese torneo y recoger el trofeo correspondiente y el premio en metálico de manos de su viuda. Es un recuerdo pues, también bastante entrañable. Bueno, ¿quién fue Ramón Reyardi? Ya lo hemos comentado antes, o sea, fue campeón de España durante 13 años consecutivos, ni más ni menos. Escribió una colección de libros de ajedrez muy interesante. En particular, sus libros de finales de ajedrez todavía siguen siendo un manual de consulta bastante importante hoy en día. Muchos de estos libros los he podido consultar yo personalmente en la biblioteca que teníamos de Rey Ardid. Libros mmm, con anotaciones hechas por él mismo en los márgenes. La verdad es que da la impresión de ser una persona pues, bastante meticulosa, muy científica. El ámbito en el que se movía era el ámbito de la psiquiatría, la medicina también. Fue catedrático de psiquiatría, por ejemplo, de la Facultad de Medicina aquí de Zaragoza, el primer catedrático. Y bueno, tradujo si no me falla la memoria, las obras de Freud, de Sigmund Freud, y la verdad es que es una referencia en su campo. O sea, la gente, si hablas con psiquiatras y demás, la gente le conoce. Es una referencia pues importante. La siguiente mujer se apellidaba Menchik, nació en comienzos del siglo XX. Vamos a ver en qué país pudo nacer, Estados Unidos, Inglaterra o Rusia. El nombre de esta mujer era Vera, se llamaba Vera Menchik, y en realidad nació en Rusia. ¿Por qué aparece ahí el globo también en Inglaterra? Bueno, a los 15 años, me parece que fue, emigró a Inglaterra, concretamente a una ciudad del sur de Inglaterra que se llamaba Hastings, una localidad, más que una ciudad, pues una localidad. Ahí ha estado jugando algunos de nuestros niños también. Hay un torneo de ajedrez pues, bastante importante. Entonces emigró ahí a Inglaterra y tuvo la doble nacionalidad, ¿vale? Entonces esto nosotros en el concurso nos lo tomamos un poco como bonus. Los chicos podían acertar si habían dicho Rusia o habían dicho Inglaterra. Es una forma también bueno, de motivarles un poco.
¿De acuerdo? ¿Qué podemos comentar de Vera Menchik? Fue la primera campeona del mundo oficial. En el año 1927 se proclamó pues, campeona del mundo. Em, Se produjo, bueno, durante su vida ya sabéis que en aquella época, por desgracia, pues las mujeres, eh, no solo en el ajedrez, en muchas disciplinas científicas, en matemáticas, física, etcétera, pues digamos que no eran consideradas igual que los hombres. Me acuerdo en la conferencia de ajedrez y matemáticas comenté algunos ejemplos y bueno, la verdad es que era penoso en cierta manera, ¿no? Bueno, pues en el torneo de 1929, año 1929 en Karlsbad, se produjo una anécdota que fue bastante curiosa y que tuvo un final pues bastante entrañable, diría yo, ¿no? Hubo, antes de empezar ese torneo, hubo un jugador, se llamaba Becker, que con un poco de sorna dijo que como Vera Menchí jugaba el torneo, pues a él no le hacía mucha gracia, que igual estaría bien formar un club de jugadores, de hombres, se refería, que en el futuro perdieran con esta mujer, con Menchik, y bueno, pues probablemente sería muy poco numeroso, ¿no? Él decía todo esto con un poco de cachondeo, bastante más bien, y entonces, ¿qué ocurrió? La anécdota hizo que como un boomerang pues le volviera a él el turno de juego, por así decirlo, y resulta que el primer integrante de este club, ¿quién habría sido? Pues precisamente él, porque al jugar su partida con Menchik perdió y por lo tanto sería el miembro honorario, ¿no? Ahí el primer miembro del club. Bueno, en el caso de que este club hubiera existido, hipotéticamente, ¿cuántos jugadores hombres hubieran formado parte de él? Bueno, en total he leído por ahí que 40 o 41, incluyendo a este señor Becker, y teníamos un campeón del mundo también, Max Euwe. Bueno, pues ahí hubiera quedado. También el personaje de la imagen anterior, Rey Ardiz, perdió con Menchik, este jugador. ¿De acuerdo? Bueno, por desgracia, esta mujer falleció durante un bombardeo, bueno, un bombardeo fue un misil directamente, un V2, si no me falla la memoria, de Londres en el año 1934. También estaba su hermana y su madre, creo recordar. Y bueno, pues tuvo la mala pata de que no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido muy interesante ver lo que habría pasado después de eso. Venga, continuamos. Nuestro siguiente personaje es Botvinnik, nacido año 1911. Tenemos un mapa de colonias y rutas comerciales en el año 1910. Primera posibilidad es que naciera en Rusia. La segunda posibilidad que naciera en Alemania. Y la tercera posibilidad que naciera, luego comentaremos un poco más de esto, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Por ahora lo vamos a dejar así. Bueno, ¿cómo se llamaba Botvinnik? Su nombre era Mikhail, castellanizado sería Miguel, y nació en Rusia, efectivamente. No porque haya caído ahí la bola del mundo significa que hubiera nacido tal este de Rusia, no, nació en Moscú y bueno, fue un campeón mundial. Ahora comentaremos alguna anécdota de él. Pues es una persona muy científica, bastante seria, también muy comprometida con el comunismo en su país. Y bueno, vamos a comentar alguna curiosidad sobre él. Bueno, cosas de aquella época sorprenden mucho a los niños y niñas porque no han llegado a conocer evidentemente nada de esto, ¿no? Ojalá que nunca lo conozcan. Pero en aquel entonces ocurrían cosas como la siguiente, ¿no? En el torneo de Moscú del año 1935, Botvinnik y otro jugador iban empatados en la primera posición. Imaginaos la situación, empate, digamos que ambos llevaban el mismo número de puntos, bueno, pues empate en primera posición. Pero el favorito de las autoridades, es decir, de quienes gobernaban el país en aquel momento, de las autoridades, el favorito era Botvinnik. Y así el comisario de justicia, una persona a la que la gente, la verdad que le tenía mucho miedo, era capaz de hacer barbaridades, parece ser, decidió darse una vuelta por la habitación de Botvinnik. Como conseguir que alguien perdiera una partida de ajedrez
era para este personaje, para el comisario de justicia, algo tan sencillo como decir hola. Es un ejemplo, no es que con esto ocurriera eso, pero la verdad que asustaba bastante. Le propuso a Mijail, ¿qué diría usted si su rival pierde? La pregunta es, ¿qué crees que contestó nuestro protagonista? Es decir, Mijail Botvinnik. A. Si comprendo que me ha regalado el punto, entonces me rendiré de inmediato. B. Si me está proponiendo que se va a dejar ganar, ahí tiene usted la puerta. ¿Qué crees que contestó Botvinnik? La respuesta correcta es la A. Si comprendo que me ha regalado el punto, entonces me rendiré de inmediato. Esta era una contestación casi desafiante a este comisario de justicia. Cualquier persona que hubiera contestado así se estaba jugando pues, quizás algo importante. ¿Mm? Me refiero a que le metieran en la cárcel como mínimo, algo así peligroso, ¿no? Entonces, bueno, Botvinnik era capaz de contestar así porque él también sabía que era una figura muy representativa de su país. Bueno, en realidad lo sabría después, ¿vale? En 1935 no, pero entonces ya tenía carácter, la verdad, y bueno, él contestó esto.